el título de la predicación de hoy se llama ¿Estás cerca o estás dentro? Y me acordaba cuando era niño de estos dibujitos, no eran dibujos, eran las marionetas estas de Barrio Sésamo, así se llamaba en España, ¿no? Y esos personajes, Epi, Blas y Coco, el que comía las galletas y todos estos, ¿no? Y decían, ahora estoy lejos, ahora estoy cerca. Bueno, la pregunta del título de la predicación es para cada uno en particular, para saber si estamos cerca del reino de Dios o si estamos dentro del reino de Dios. Yo no sé si tú has visto alguna vez que van los aficionados a ver a su equipo de fútbol, pero ya no hay entradas y entonces se quedan fuera. Y se quedan fuera y hay una multitud de gente fuera. Esto pasa mucho pues cuando hay finales y partidos muy atractivos, muy demandados de público. Y entonces mucha gente se queda fuera del estadio y se conforman con estar escuchando lo que pasa dentro y de repente, ¡uy! Se oye en el estadio, ¡uy! ¡Ay, qué habrá pasado! ¿Quién falló? ¿Quién? ¿No? O de repente oyen ¡gol! Y todo el mundo vibrando, pero no saben qué equipo ha metido. Entonces están ahí como, están cerca, pero no están dentro, ¿no? Y así nos pasa a veces en la vida cristiana. Hay gente que está cerca del reino de los cielos, pero la idea es estar dentro, no quedarnos a las puertas, no queremos que otros nos cuenten, queremos vivirlo, queremos estar dentro, no queremos vivir de oídas, sino que queremos participar y vivirlo nosotros mismos. Por eso, el objetivo de esta predicación es ayudarnos a cada uno en particular a saber si hoy, yo estoy seguro de mi salvación. Y en este sentido, pues yo creo que hay 4 tipos de personas en el mundo. Y usando un chiste que escuché de estas cosas que dicen, no, hay 2 tipos de personas, hay 3 tipos de personas, ¿no? Siempre están estas cosas por ahí. Y decía uno, en el mundo hay 3 tipos de personas, tres tipos de personas. Los que saben contar y los que no saben contar. Era un chiste, ¿eh? O sea, el que lo estaba diciendo no sabía contar. Ya, valga la explicación. Bueno, no me ganaré la vida como humorista. Entonces, hay 4 tipos de personas con respecto a su seguridad de salvación. Porque yo quiero, y todo el equipo de liderazgo de la iglesia, queremos que toda persona que pise esta iglesia y toda persona a la cual Dios nos permita alcanzar a través de las redes sociales, cada una de esas personas esté 100%, sin ninguna duda, segura de su salvación en Dios. No vale estar seguro al 95%, porque vas a vivir con un 5% de incertidumbre, de duda, de miedo, de no sé qué más tengo que hacer, y eso te puede llevar a una confusión muy desastrosa. Entonces, el primer tipo de personas que yo veo en el mundo acerca de este tema son las personas que no son salvas y lo saben con toda seguridad. Qué terrible, ¿verdad? No les importa si hay un cielo, si hay un infierno, si van a pasar la eternidad sufriendo después de morir en un infierno tal y como lo describe la Biblia, lleno de dolor, de amargura, de falta de consolación y de alivio, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de este grupo son literalmente o se denominan a sí mismos ateos, es decir, niegan la existencia de Dios y por lo tanto, como niegan la existencia de Dios, ya no hay nada que discutir de ahí en adelante. Ya no hay nada que discutir si se van a presentar ante Dios, si va a haber un juicio o si el pecado existe. Bueno, simplemente son ateos. Hay otro grupo que se autodenominan agnósticos, que dicen, bueno, quizá hay un ser superior, pero no lo podemos conocer, no lo podemos entender, no se puede demostrar, entonces como que me quedo en neutro, ¿no? Yo no digo que Dios no existe, pero si existe, pues tampoco me importa mucho lo que diga, porque como no sé si lo puedo demostrar o no, entonces se quedan ahí en un terreno que es indefinido, ¿sí? Como
no les preocupa demasiado. En general, este grupo de personas que no son salvas y están seguros de que no son salvos, piensan que la vida se acaba en el cementerio. Después que morimos, después que nos dan un certificado de función ahí en el hospital o en el registro civil, pues bueno, ahí se acabó la existencia de la persona y por lo tanto no se tiene que preocupar de nada más. No creen que tengan que ser salvados de ningún peligro, de ningún infierno, de ninguna condenación, simplemente no le dan más vueltas a este asunto. Son personas que viven muy seguras que todo lo que tienen que hacer es vivir lo mejor posible aquí y ahora, y se acabó cuando se acabe su vida. Algunos llegan a tener una versión un poquito más sofisticada y dicen, no, la vida no se acaba después de la muerte, sino que me voy a reencarnar. Y quizá me toque ser una vaca de la India, o una hormiga de África, o un halcón americano, ¿sí? O quizá otra persona. Y según se hayan portado bien o mal, algunos llegan a creer pues, que van a tener una reencarnación para una vida más cómoda, con más abundancia económica, etcétera, etcétera, etcétera. Es una sofisticación pues muy interesante, pero absolutamente inventada por el corazón del hombre. Y por supuesto no les va a evitar tener que enfrentar lo que ciertamente hay después de la muerte. Otros, peor aún, bueno, no sé si peor, porque la verdad que todos los que están en este grupo están en la peor condición. Pero algunos llegan incluso a convertirse en adoradores y seguidores de Satanás, conscientemente. Se dedican a ser satanistas, se declaran enemigos de Dios abiertamente, no son ateos, sino que se dedican a adorar a Satanás, al enemigo número uno de Dios y de nuestras vidas. Y lo cierto es que este grupo de las personas que no son salvas y que tienen toda la seguridad de que no son salvas, este grupo es el más numeroso en Barcelona, en la ciudad, en las ciudades donde vivimos. La ciudad está llena de gente en este grupo. Muchas personas presumen y se enorgullecen al declarar que Dios no existe o que no les importa o que no van a tener que rendir cuentas ante nada y ante nadie, que son dueños de su vida, que hacen lo que les parece y además incluso dicen yo no hago daño a nadie y entonces viven de esa manera. Nosotros definitivamente creemos lo que dice la Biblia, dice en Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, para los que toman notas, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Por lo tanto, la reencarnación no tiene ninguna cabida en la Biblia. Si tú eres cristiano, es imposible, a partir de este momento que estás oyendo la palabra de Dios, es imposible que creas en la reencarnación. Los hombres mueren una sola vez. No tienen más vidas y más vidas y más vidas, y ahora soy esto, y ahora soy chino, ahora soy japonés, ahora soy africano, ahora soy un esquimal, ahora soy europeo, ahora soy... No, solo una vez. Y después de esto, después de que morimos, el juicio. Va a haber un juicio para todas las personas que han nacido en este mundo. Para todas absolutamente. Cuando alguien cierra los ojos por última vez y ya no despierta en esta vida, automáticamente estará presentándose ante Dios, ante su Creador, para ser juzgado. Y todos vamos a ser juzgados. Así también, dice el versículo 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, eso es lo que nosotros creemos. No creemos que hay reencarnación, no creemos que hay una terminación, un cese de la vida y que ya no hay nada después.
Creemos lo que dice aquí, que hay un segundo capítulo en la vida de todas las personas que es presentarse delante de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene una excusa. Cuando yo subo a lo alto de una montaña o miro por la ventanilla del avión o me pongo con mis pies a la orilla de la playa y veo la inmensidad de la creación, en todo espíritu de todo ser humano hay un pensamiento. ¡Qué obra tan maravillosa! ¡Qué obra tan grande! ¡Qué cosa, qué magnitud! Mira las montañas, mira los cielos, mira la inmensidad de los mares, mira los campos, mira la profundidad de los océanos, mira las galaxias. Y uno empieza a considerar y dice, ¡wow! Y Dios dice que eso es suficiente para que nosotros podamos afirmar que Dios existe, que Dios es real, que alguien tuvo que haber hecho esta creación tan perfecta. Entonces, las personas humildes llegan a reconocer que efectivamente hay un creador. Y si tú llegas a ese primer paso de reconocer que hay un creador, que hay un diseño inteligente, que hay una mano creadora, pensadora y ejecutora de la creación, entonces quizá te es más fácil ir al siguiente nivel y decir, bueno, ¿qué querrá esa criatura? ¿Qué querrá ese ser superior de mí? ¿Se ha comunicado conmigo de alguna manera? ¿Me ha dejado algún mensaje? ¿Tiene algún propósito para mi vida? ¿O yo estoy aquí simplemente para existir unos años y desaparecer de la historia? Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros por las personas que están en este grupo? Que no son salvos y saben que no son salvos y están a gusto allí. Bueno, nosotros evidentemente tenemos que predicarles el Evangelio siempre que tengamos ocasión. No nos podemos cansar, no nos podemos rendir. Por mucho que digan, soy ateo, yo no quiero nada, yo detesto la Biblia, yo detesto a los cristianos, no creo en las iglesias, no creo en los curas ni en los pastores, no me di cuenta en nada. Por mucho que nos digan eso, nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa del Evangelio. Pero no porque nos interese llevar la razón, no, en absoluto. Para mí todos esos debates son bastante estériles, sino para que tengan la oportunidad de llegar a ser salvos y salir de lo que, en mi opinión, es una ignorancia. Entonces tenemos que predicarles el Evangelio. Tú y yo tenemos que prepararnos para saber anunciar el Evangelio a toda criatura, al musulmán, al ateo, al agnóstico, al ignorante, al académico, a toda criatura, a toda persona. Y podemos hacerlo porque tenemos al Espíritu Santo. Y debemos hacerlo porque además, a lo largo de la historia, tenemos una constancia grandísima de gente que salió de ese grupo de personas y se hizo cristiano con una seguridad completa de su salvación. Sabemos, yo mismo era uno de aquellos. Yo mismo estaba en esa posición. Y cada uno de nosotros, de alguna manera, nacemos dentro de ese grupo cuando venimos a este mundo. Entonces, Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no se trata de que tú le hables a este grupo de gente de tu iglesia, lo bonita que es, o los maravillosos amigos que tienes en la iglesia, o la cantidad de actividades que haces en tu iglesia. Se trata de que les hables palabra de Dios. Por eso tú tienes que ser un experto en palabra y ser valiente y hablar. Dice Romanos 10, versículo 14 y 15, justo antes de lo que acabamos de leer. Dice, ¿cómo pues invocarán
a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Está hablando de ti. Tú eres el que tiene que predicar a tu vecino ateo, a tu compañero agnóstico, a tu vecino musulmán. Tú eres el que le tiene que predicar. ¿Cómo ellos van a oír el evangelio si no hay quien les predique? Yo no puedo llegar a todos los entornos vuestros. Tú eres el que tiene que predicar a tu entorno. Y lo tienes que hacer predicando la palabra de Dios. No te tienes que volver pastor, no tienes que hacer un seminario bíblico, teológico y estudiar 5 años en un instituto bíblico. No hace falta. Pero sí hace falta que entiendas que esas personas, el día que mueran, van a enfrentar un juicio ante Dios. Y tú tienes la oportunidad de darles la medicina. Este es un grupo muy importante para nosotros como iglesia, porque mientras haya gente que no es salva, nosotros tenemos un trabajo que hacer. Amamos esta ciudad donde la mayoría de nosotros no hemos nacido, sino que hemos venido de fuera y Dios nos ha puesto aquí para predicar el Evangelio. ¿Amén? Espero que nadie de los que está aquí o de los que nos está viendo quiera permanecer en este grupo, porque sí o sí se va a enfrentar un día a ese juicio de Dios y va a salir mal parado. Y va a oír una sentencia de Dios, un fallo que solo Dios puede dar, y es: estás condenado, o permaneces en condenación y vas a sufrir eternamente. Por cierto que dentro de este grupo de personas, claro, hay muchos que dicen, bueno, quizá Dios existe, pero lo que no existe es el infierno. Y esto es una doctrina, podríamos decir, o una doctrina herejía que se empieza a extender incluso entre algunos grupos cristianos. Pero la Biblia habla mucho del infierno y mucho de lo que pasa allí, y no es agradable, y no te lo recomiendo ni por un momento. Sabes que uno de los últimos días, conversando con mi madre en el hospital, mi madre dijo una frase de las que se dicen tantas veces en la sociedad, que hay que tener amigos hasta en el infierno, ¿verdad? Mucha gente lo dice, hay que tener contactos en todas partes y enchufe por todas partes, y hay que tener amigos hasta en el infierno. Y cuando ella me dijo esa frase, yo me acordé de algo que Natalia me había dicho. Dice, Natalia me había dicho, háblale a tu madre del infierno. Porque a veces no queremos hablar del infierno los cristianos. Como que, ay no, que se van a asustar. Bueno, es que a lo mejor algunas personas que no les basta con saber que Dios quiere regalarles la vida en el paraíso, a lo mejor lo que necesitan saber es que la alternativa no es algo que es neutro. No, la alternativa es el infierno. Entonces yo en ese momento, cuando mi madre me dijo esa frase, pues le dije, no mamá, en el infierno no hay que tener ningún amigo. Y le empecé a hablar del infierno. El infierno es un lugar horrible. Hay enfermedad, hay dolor, hay sufrimiento, hay sed, hay llanto, hay horror. Y no habrá nadie absolutamente a tu mano para recibir ayuda. Entonces, a veces tenemos que hablar del infierno, claro que sí. Pues en los momentos precisos, pero a veces nos va a tocar. Segundo tipo de personas. Personas que son salvas, personas que ya su nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo, pero no tienen seguridad de salvación. Entonces, primer grupo eran personas que no son salvas y lo saben con toda seguridad. Segundo grupo, personas que son salvas, pero no lo saben con seguridad. Qué tristeza, ¿no? Eso es como, no sé, como tener un premio de la lotería con el gordo de Navidad ahí en tu número, pero lo tienes guardado y ni sabes que lo tienes. O sea, tienes la capacidad de ser multimillonario, pero ni siquiera lo sabes. Entonces, esto es mucho
más trágico todavía porque muchas iglesias cada domingo están llenas de personas con estas características. ¿Dónde vamos a encontrar el mayor número de gente de este grupo? Dentro de las iglesias. Gente que es salva, pero no tienen una seguridad de salvación. Han tenido un encuentro con Dios, pero no viven felices, no viven seguros de su salvación, tienen grandes conflictos cuando caen en el pecado, todo se les desmorona, comienzan sus dudas, se les complica volver a la iglesia, creen que Dios los ha desechado, creen que ya Dios no escucha sus oraciones, creen incluso que han perdido su salvación. Es un fenómeno muy extraño y es muy de corte espiritual, porque el diablo es engañador, porque el diablo es mentiroso. Y muchas veces hay cristianos que son salvos, pero que en un momento de su vida están creyendo mentiras del diablo, y eso les lleva a pensar que no son salvos, que han perdido su salvación. Son personas que luchan mucho con su identidad de hijos de Dios. No saben, no pueden estar a gusto, mejor dicho, cuando están en la iglesia parece que están a gusto, parece que están como reviviendo su identidad, pero cuando salen y están en medio de la sociedad, ahí como que pierden esa seguridad de salvación, como que ya no lo tienen tan claro. Puede haber varias razones para llegar a pensar de esa manera, a pesar de ser salvos, y puede ser falta de tiempo con la Biblia, falta de entendimiento de las Escrituras, puede ser falta de discipulado, y puede ser también porque algunos todavía están muy acostumbrados a vivir dependiendo de lo que sienten en lugar de vivir por fe, como nos manda la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer por estas personas? Bueno, animarlos a que vayan a sus grupos, a sus células de estudio bíblico, animarlos a que cojan sus escrituras, las lean, las memoricen, las recuerden y las consideren como verdades absolutas. Y hay dos porciones que quiero leer para este grupo de gente, porque quizá esta mañana aquí tengamos gente que está en esta situación y ha entrado aquí hoy y quizá ha disfrutado de la alabanza, quizá está sintiendo algo en este momento cuando estamos predicando, pero dicen, ¿y si yo todavía no soy salvo? ¿Y si Dios no me mira con buenos ojos? Romanos 8, capítulo 8, versículo 31 al 39. Lo quiero leer, son 9 versículos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Claro, algunos piensan que no son hijos de Dios porque quizá hay una etapa o están viviendo una etapa de su vida donde no todo les va bien, donde a lo mejor hay muchos problemas económicos inesperados, donde a lo mejor, han tenido la pérdida de un ser querido más o menos inesperado, porque a lo mejor hay problemas en el matrimonio y está a punto de romperse o incluso se ha roto. Y como ven cosas que no encajan con lo que debería de ser el ideal de un cristiano, entonces dicen, no, pues ¿será que Dios no está conmigo? ¿Será que yo no soy hijo de Dios? Versículo 34, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Claro, algunos al pecar entran en una confusión muy grande. Pero ¿cómo puede ser que yo, siendo hijo de Dios, esté todavía esclavizado a la pornografía? Y entonces dicen, ¿será que no soy hijo de Dios? ¿Cómo puede ser que yo, siendo hijo de Dios, todavía tenga deseos de emborracharme? ¿Cómo puede ser que yo, siendo hijo de Dios, todavía esté mintiendo tanto? Y entonces, sí, efectivamente son cosas que no deberían de estar allí, pero no necesariamente están ocurriendo porque tú no seas hijo de Dios. Quizá hay otras cosas que ajustar.
Dice, versículo 34, ¿quién es el que condenará? ¿Tú sabes qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Yo no te condeno. Vete y no peques más. Pero algunos están como, no, estoy condenado, soy culpable, tengo esa carga en mí, Dios me está señalando. Pero aquí dice, ¿quién es el que condenará? El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para condenar, he venido para... Por lo tanto, hasta que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, toda persona que pise este planeta y experimente condenación es como no hay remedio para ti. Esa condenación viene del diablo, viene del acusador de los hermanos. Esa condenación no produce arrepentimiento. No produce que tú quieras dejar el pecado, produce que tú estés rendido al pecado, porque es condenación. Condenado es alguien que ha sido sentenciado, juzgado y se le ha declarado culpable y entonces ya no puede salir de allí. Pero Jesús no vino a condenar, Jesús vino a sacar, Jesús vino a rescatar, Jesús vino a salvar. No es el tiempo de Dios todavía y ahora, mientras Jesucristo viene por segunda vez, no es el tiempo en el que Dios está condenando a la gente que está viva. Es el tiempo en el que Dios quiere salvar a la gente. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Natalia estaba orando por esto. Es el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es decir, que a los hijos de Dios les puede ocurrir que haya periodos de su vida, y aquí Pablo llega a decir que incluso todo el tiempo están en peligro. Están en peligro, tienen algunos desastres, algunas persecuciones, somos contados como ovejas que van al matadero, somos despreciados por el mundo. Es que algunos creen que en la vida cristiana tú le tienes que caer bien a todo el mundo porque como ahora tienes a Cristo y resulta que le hablas a tu jefe o a un compañero de trabajo y deja de hablarte. Y entonces tú dices, pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Si yo, y algunos cuando pasa eso, y cuando viene el rechazo del mundo, y en ese mundo está incluido tu familia, está incluido tus amigos, está incluido tu vecindario, están incluidos tus compañeros, es el rechazo del mundo, y entonces algunos dicen, uy, no, esto es muy difícil. ¿Será que, no sé, que no soy un buen cristiano, que no soy hijo de Dios todavía? 37. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó, Jesucristo. 38. Por lo cual estoy seguro, mira Pablo, estoy seguro. Pablo lo tenía tan claro, estoy seguro, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De manera que si alguien está puedes subrayar en tu Biblia esa preposición, en Cristo Jesús, dentro de Cristo Jesús, entonces eso ya es lo más seguro que puedes tener. La plena seguridad de que nada ni nadie jamás lo va a separar del amor de Dios si estás en Cristo.
Estar en Cristo es la garantía. Estar en Cristo es tu seguridad, es el sello de tu salvación. Por eso puede ser que algunas personas están en este grupo, son salvas, pero no tienen seguridad, porque desconocen algunos aspectos de la palabra de Dios, porque se dejan guiar de lo que el mundo dice, se dejan guiar de lo que sienten, en lugar de creer lo que dice la palabra de Dios. Este versículo, Romanos 8:38, debería de ser uno de nuestros versículos a recordar todos los días de nuestra vida. Hacer un ejercicio mental de memorizar y de recuperar esta verdad de Dios todos los días. Cuando yo siento que Dios no me ama, cuando siento que Dios no contesta mis oraciones, cuando siento que es injusto lo que me está pasando, ¿será que no soy hijo de Dios? Romanos 8:38, estoy seguro de que nada me va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Juan capítulo 10, dice el Señor Jesús, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si tú eres oveja de Jesús, Él te tiene fichado. Es como si llevaras un Smart Tag de esos ahí en el bolsillo y el Señor en su aplicación ve dónde vives, dónde trabajas, lo que haces, dónde te mueves, lo que has comido, las calorías que has desayunado hoy. Sabe todo, las horas de sueño que has tenido, el sueño REM, el sueño ligero. Sabe todos los pasos que has dado, mejor que tu aplicación del teléfono. Sabe todo de ti. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Estás oyendo esto? Este es otro de los versículos que tú deberías aprender de memoria y cuando dudes de tu salvación, venir aquí, venir aquí. Estas palabras son de Jesús. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿quién es el que está aferrado a quién? ¿Eres tú el que se aferra a la cruz? ¿O es Jesús el que te tiene tomado y jamás nadie podrá separarte de su mano? ¿Quién es? Es Jesús. Entonces no depende de ti. Ay, es que he orado poco, es que este mes no he diezmado, he sido un sinvergüenza, me gasté el dinero en unas zapatillas que me apetecía comprar, es que tenía una deuda y es que este mes me peleé con mi esposa. Entonces, cuando tú dudes de tu salvación, acuérdate que es Jesús el que te tiene tomado a ti. Y Él ha dicho, nadie las podrá arrebatar. Nadie las podrá arrancar de la mano de Dios. Nadie. Ni el diablo. Nadie. Nadie. Ni tú mismo. Ni tú mismo. Y dice, yo les doy vida eterna, nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es que para eso vino Jesús, para salvarte. Entonces, este es un grupo de personas que son salvos. Mira, el día que se mueran, ¿cuál es la tragedia de este grupo de personas? Que van a ir al cielo y a la eternidad con Dios, pero aquí habrán pasado unos años de su vida como, ay, no sé, y estaré bien y el Señor me recibirá y voy a recibir a Cristo otra vez por si acaso y voy a descubriendo la verdad. Es mi quinta vez porque no estoy seguro. Entonces, qué pena vivir los años cristianos aquí en esa zozobra. No, por favor, aprende, memoriza, cree lo que dicen las Escrituras. Hay un tercer grupo. Para mí, antes decía que el número 1 es el más numeroso en la ciudad, pero hay un tercer grupo que es el más preocupante de todos. Son personas que no son salvas, pero creen que son salvas. Es decir, no son salvas, pero no lo saben. Creen que son salvos, pero no lo son.
O sea, viven en un engaño muy terrible porque el día que se mueran van a ir al infierno. Pero ellos creen que el día que se mueran van a ir al cielo. Y eso es terrible. Es lo más terrible. Y encontramos al Señor Jesús advirtiéndonos sobre esto y hablando sobre esto en muchas ocasiones a los fariseos. Jesús habló mucho a este grupo de personas que estaban engañados, que creían que por tener algunas cosas de los elementos del creyente, pues podían estar muy seguros de su salvación. Es un grupo más numeroso de lo que nos gustaría. Y en la calle hay mucha gente que cree cosas como estas que te voy a decir. Por ejemplo, hay gente que dice, Dios ama a todo el mundo y todos van a ir al cielo. ¿Habéis encontrado gente así en la calle? A lo mejor hay alguno aquí. Si hay alguno aquí, vamos a hacer algo hoy. Vamos a decir la verdad. A lo mejor debería haber venido ayer y ya pues hubiera tenido un adelanto muy bueno, muy excelente. Pero hay gente que cree que todo el mundo va a ir al cielo, que Dios es tan misericordioso que va a perdonar a toda la gente que haya hecho las cosas malas. Y a lo mejor en eso tiene algo de culpa la Navidad y el Papá Noel, que le trae regalos a todo el mundo. No importa si el niño ha suspendido matemática, física, inglés, castellano, catalán y hasta la hora del patio ha suspendido el niño, pero le van a traer sus regalos porque los Reyes Magos y Papá Noel aman a todos los niños. Y los padres participamos de eso, por cierto. Dios no da la salvación por lo bien o lo mal que te hayas portado. Por lo tanto, hacer creer a nuestros hijos ese tipo de cosas es un error grave, porque luego les va a costar creer en el Evangelio. Por eso yo prefiero, como el vídeo que vimos ayer en Descubriendo la Verdad, de cuando Jesús muere en la cruz, cuando físicamente está muriendo en la cruz. El Jesús real, el Jesús humano, el Jesús de carne y hueso como tú y como yo, que murió en una cruz, dramáticamente, cruelmente, sufriendo dolor, mucho dolor, injustamente, porque Él no había hecho nada. Pero Él estaba sufriendo por nosotros, para que nosotros no tengamos que sufrir ese tipo de castigo y regalarnos la vida eterna. Entonces, hay gente que piensa que todas las personas van a ir al cielo. Y es muy típico cuando uno va a un funeral y se ha muerto alguien, y no importa si era creyente, si no era creyente, si era de ir a la iglesia o de ir a misa o de no ir a nada, no importa, todo el mundo dice, ay, estará en el cielo. Ah, nos estará viendo desde el cielo. Ay, mi abuelita me estará ayudando desde el cielo. ¿Habéis oído eso alguna vez? ¿Sí? Como que, uy, ya tengo uno más de mi equipo en el cielo y entonces me va a ayudar a que me vaya bien en esta vida. No es así. No podemos asegurar que la muerte sea lo que garantiza que alguien vaya al cielo. Una vez un pastor, un gran teólogo, le preguntó a su hijo, hijo, ¿tú cómo sabes que el día que te mueras irás al cielo? Y el niño, con 10 años, le dijo, hombre, papá, pues porque estaré muerto. Y ese padre entró en un shock, como diciendo, yo que soy pastor, yo que estoy tratando de enseñarle a mi hijo cómo alguien llega al cielo, y él me dice que la única prueba que él tiene de que va a llegar al cielo es que cuando se muera va a pasar directamente al cielo. No habla nada del sacrificio de Jesús, no habla nada de ese intercambio que hace Jesús, de su santidad por mis pecados para que yo pueda entrar al cielo. Qué terrible, ¿no? No, la muerte no es garantía de ir al cielo. La muerte es garantía de que dejas de respirar y de que tu corazón deja de latir. Aquí.
y de que al momento siguiente te presentas ante Dios. Eso sí, pero no para que Dios te diga bienvenido, hijo mío. A lo mejor no te va a decir bienvenido, a lo mejor te va a decir como aquellos siervos y les dijo, siervo malo, negligente, desobediente, no hiciste mi voluntad. Nunca te conocí, nunca has sido hijo mío, nunca. No, pero yo iba a la iglesia. Yo nunca te conocí. Hacedor de maldad. Porque son personas que basan su creencia de ser salvos en lo que están haciendo. Estoy haciendo muchas cosas para Dios. Estoy haciendo muchas cosas para la iglesia. Estoy ayudando a mucha gente con mi dinero. Y entonces creen que por todas esas acciones tienen medallitas que cuando lleguen al cielo es como, mira, déjame entrar. Y el Señor le dirá, a ver, quita esta chaqueta y enséñame tu corazón. Y en el corazón Dios no verá más que podredumbre, porque nunca fueron lavados de sus pecados. Entonces, en la iglesia hay muchas personas que piensan, yo nací en una familia cristiana, yo voy a la iglesia desde niño, yo hice una oración para recibir a Cristo, sí, aquel día que Natalia estaba predicando en Descubriendo la Verdad, y yo hice una oración, y yo confesé a Jesucristo con mis labios, y creen que por eso, es que me bautizaron cuando era niño allí en la parroquia de la Santa Virgencita de Guadalupe. Es que me bauticé en el río Jordán cuando fui a Israel, o en la piscina del Redil, que es el agua santa. Sí, y entonces yo soy salvo por eso. Es que yo soy buena persona. Es que yo voy a la iglesia y leo la Biblia. Es que, mira, los fariseos en el tiempo de Jesús le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, somos de raza pura del cielo. Nosotros ya tenemos el cielo asegurado porque somos hijos de Abraham. Y Jesús les tenía que confrontar con su engaño, porque no era verdad que fueran salvos, porque no era verdad que iban a ir al cielo. Pero aquellos fariseos que negaron a Cristo murieron creyendo que ellos eran ciudadanos del reino de los cielos. Qué tragedia, ¿verdad? Qué terrible tragedia. Entonces la religiosidad, que era lo que tenían aquellos fariseos, y es lo que muchas veces hay en la iglesia. Tú sabes que hay dos caras de la iglesia. Una cara de la iglesia es la iglesia natural, la que estamos viendo aquí y ahora. Mira al que tienes al lado, míralo al que tienes al lado. Esa es la iglesia natural. Estos que estamos aquí sentados, yo mismo que estoy aquí, vosotros somos la iglesia natural, la iglesia que está en la tierra. Alguien dice, yo soy miembro de la iglesia, yo soy de CCI, yo ya hice el Conéctate, yo ya estoy en una célula, yo me escucho todas las predicaciones, yo me bauticé, yo soy miembro, me dieron un título, etcétera, etcétera. Yo llevo aquí más de no sé cuántos meses o años. Es la iglesia natural. La iglesia natural no siempre coincide con el cuerpo de Cristo, que esa es la otra iglesia, la iglesia verdadera. Entonces, tú puedes ser de la iglesia natural y puedes dentro de la iglesia natural moverte como pez en el agua, como pez en una pecera. Tú dices, oh, yo sé aquí a qué hora hay que venir porque la oración, yo sé que el menú vale 5 euros, yo sé que hay células, yo sé que el viernes hay vigilia, yo sé que hay que levantar las manos cuando lo dice Natalia, yo sé que puedo hasta llorar y me emociono con una canción, me sé todas las letras de las canciones, oh, yo soy un experto en alabanza, aunque desafine, pero yo me las sé. ¿Sí? Mira, yo sé hasta ir a la calle y evangelizar, porque he aprendido a darle respuestas a la gente. Uy, hice el curso de evangelismo y me va de maravilla. Y la gente se queda pasmada con las respuestas que le doy. Hay gente que puede saber todo eso y se desenvuelve muy bien. Es un atleta de la iglesia natural, pero todavía no pertenece al cuerpo de Cristo. Todavía no es salvo. Y para eso
nos esforzamos mucho desde aquí y en las células para hablar la verdad. Y el que tenga que ser confrontado y todavía no ha reconocido sus pecados, que pueda llegar a ser salvo y salga de un engaño. Mira, todas las manifestaciones externas que podemos hacer en la vida cristiana, todas sin excepción, pueden ser imitación. Uno puede tener una fe de imitación. Uno puede tener amor de imitación. Uno puede dar sus diezmos. Uno puede orar. Uno puede danzar. Uno puede predicar, evangelizar, servir, levantar las manos, arrodillarse, llorar. Uno puede hacer todo lo externo y ser un perfecto actor de Hollywood. Mejor dicho, del infierno. Todas, piensa en alguna, todas se pueden imitar. Puede haber gente aquí cantando alabanzas como los ángeles y puede ser una persona que no sea salva. Puede haber alguien predicando desde aquí arriba y puede no ser salvo. Hace muchos años, creo que fue en el año 92, hubo una conferencia de pastores en Europa, si no recuerdo mal era en Lausana, y Billy Graham predicó a esa conferencia de pastores. Más de 500 pastores recibieron a Cristo ese día, de verdad. Y ya eran pastores, y ya predicaban desde sus púlpitos, y tenían años de experiencia, muchos de ellos. Pero ese día fue cuando fueron salvos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Dios es muy bueno y siempre nos va a estar dando la oportunidad de ser verdaderamente salvos. Jacobo Bock, que muchos lo conocéis, es un misionero americano, lleva más de 40 años en España, sale todos los días a la Puerta del Sol allí en Madrid a predicar el Evangelio en la caja roja, de ahí que le llamamos nosotros también cuando salimos a evangelizar, en la caja, aunque la nuestra es negra, pero él dice: en las iglesias es donde me he encontrado más gente que creía que eran salvos y no lo eran. Y él dice, donde recurrentemente hay que estar echando la red de la salvación es dentro de la iglesia. Imagínate. Porque hay gente que cree que por estar sentado en una silla de estas, cada domingo va a ir al cielo. Porque son buenos cristianos, porque hacen todo lo que la iglesia tiene como liturgia, como rituales, como actividades, y entonces como están cumpliendo con esas cosas, más o menos, entonces creen que son salvos. Cuando es al revés, aquellos que sí son verdaderamente salvos, evidentemente van a estar produciendo de manera genuina muchas de estas cosas externas. Yo he visto mucha gente venir aquí a CCI, venir de otras iglesias, de sus países, donde se congregaban desde hacía años. Y cuando han llegado aquí, y hablo de aquí porque es lo que conozco, estoy seguro que esto puede pasar en muchas otras iglesias. Cuando han llegado aquí y han oído el Evangelio completo, y han sido confrontados con su pecado, y han sido expuestos a la ley de Dios, y al juicio venidero, y al posible infierno, y entonces, ahora sí he recibido a Cristo, ahora sí soy cristiano. Y yo pasé años en mi iglesia, allá en mi país, y yo creía que era salvo, pero ahora me vengo a dar cuenta que no lo era. Otros les ha ocurrido que estaban en el grupo número 2, que eran salvos pero no lo sabían, y cuando vinieron aquí y fueron expuestos al Evangelio completo dijeron: ahora estoy seguro de que yo fui salvo desde aquel momento que yo recibí a Cristo, y etcétera, etcétera. Por eso qué importante es que cada uno de nosotros
seamos expuestos a la verdad. ¿Qué podemos hacer por este grupo de personas? Bueno, tenemos que orar por ellos y tenemos que confrontarlos con su naturaleza pecaminosa. Tú sabes que todavía hay gente, y aquí hay algunos, que creen que los niños nacen buenos y es la sociedad la que los hace malos. Es que hay mucha gente que piensa eso. Pero mira, que lo piense el que está fuera de la vida cristiana, pues yo lo entiendo, porque tienen que darle alguna explicación a la maldad que hay en el mundo. Que haya tanta gente mentirosa, corrupta, violadores, ladrones, mentirosos, abusadores. Alguna explicación le tienen que dar y entonces dicen, no, pues es que el dinero corrompe, es que el poder corrompe, es que claro, unos cuantos malos contaminan a todos. No. Lo que la Biblia dice es que todos tenemos una inclinación natural, nadie nos obliga. Tenemos una inclinación natural, nadie nos está influenciando desde fuera para hacer lo malo. Está en el corazón el mal del hombre. Y los que sois papás aquí, cuanto más pequeñitos son vuestros hijos, más difícil es de ver esto. Pero si tú eres humilde y aceptas lo que dice la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que esos gestos, esas llantinas, tú sabes de qué te estoy hablando, porque todos los que somos padres podemos identificar algunas malas actitudes de nuestros bebés o de nuestros niños. Bueno, eso no es porque tiene un compañerito en clase que es muy malo y le ha pegado la manía de morder a otros. No, yo no le enseñé a Carlitos a morder a nadie. Pero Carlitos en el colegio pegaba unos bocados que me sacaba los colores rojos a mí delante de los profesores y a Natalia. Y nosotros decíamos, pero ¿de dónde este niño aprende a morder? Si yo le enseño a amar a sus amiguitos. Pero claro, cuando no le daban el juguete, ¡ñaca! Hamburguesa para la boca. Claro, es que la naturaleza pecaminosa, nacemos con ella. No hay otra. Tenemos que confrontar a cada persona con su pecado, tenemos que llevarlos a reconocer su pecado, a no intentar justificarlo de ninguna manera. Soy pecador, he pecado contra Dios, lo he hecho mal, he traspasado todas las leyes de Dios, todas sin excepción, las hemos traspasado. A veces decimos, no, solo con que hayas mentido ya eres culpable delante de Dios. Y yo te digo que si tú y yo hacemos un examen serio de la ley de Dios, no pasamos ni un solo mandamiento. Ni uno solo mandamiento. Ni uno. Los traspasamos todos, absolutamente. Hacemos pleno al 15, como la quiniela. Tenemos que ayudarlos a examinar también el fruto de sus vidas, para que entiendan que es un fruto artificial. Mira, a mí hay una cosa que me gusta darle tiempo, nunca mejor dicho, y es que la gente pase sus pruebas, porque a veces simplemente cambiar de ciudad hace que una persona que se creía salva, pero no lo era, de repente se empiece a manifestar todo un fruto horrible en su vida, que uno dice, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona estaba sujeta no por el corazón rendido a Dios, sino porque estaba en una iglesia y tenía un líder de célula. Y entonces, pues hay que hacer lo correcto, hay que no me vean, yo no... ¿Entiendes? ¿Me entiendes, no? Entonces estaba sujeto por el ambiente de la iglesia, no por un corazón sujeto a Dios. Entonces cuando tú, por alguna razón, ya no está en la iglesia, sino que se tiene que ir a vivir a otra ciudad, quizá a otro país, si a una persona le pasa eso y se tiene que ir a vivir a otro país, a otra ciudad, y su corazón está sujeto a Dios, lo primero que va a buscar es una iglesia, antes que la casa donde va a vivir. Va a decir, a ver,
si yo tengo que tomar esta decisión, si la empresa me está trasladando, si me ha salido una plaza para estudiar en no sé qué universidad y era mi ilusión y bueno, y pongamos que te tienes que ir. En esa decisión, si tu corazón está rendido a Dios, tú vas a decir, Señor, yo no me quiero ir de cualquier manera. Yo no me quiero ir a la aventura. No, Señor. Yo voy a buscar una cobertura. Voy a buscar un lugar donde yo poder seguir alimentando mi fe, sirviendo a otros, expresándote mi gratitud. No puede ser. No puede. Hay tanta gente que vino de Latinoamérica. Y allí eran los número 1 de su iglesia y tenían grupos y dirigían y predicaban y salían. Y vienen a España y te los encuentras en la calle, les vas a dar un folleto y te dices, sí, yo era cristiano, era. O peor, yo soy cristiano. Sí, ¿a qué iglesia vas? No, pues es que aquí no he encontrado ninguna. Pero que acabas de llegar el mes pasado. No, llevo 5 años en España. 5 años, no has encontrado ninguna iglesia que te valga. Un poquito raro, ¿no? Entonces, ojo, vamos a llevar a esa gente a una conversión verdadera, vamos a tratarlo y desde luego a nosotros nos preocupa eso. Pero hay un cuarto tipo de personas y casi te diría que hasta un quinto, no sé si me dará tiempo a hablar de él, pero hay un cuarto tipo que son personas que son salvas y lo saben. Y lo saben con toda seguridad, tienen una certeza al 100%. Y mira, eso no es arrogancia, eso no es un orgullo espiritual, yo soy salvo, yo voy al cielo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque saben que van al cielo. Lo saben no por las cosas que hacen, lo saben no por el conocimiento que tienen de las Escrituras o por la teología que manejan, o por la comprensión de cómo uno llega a ser salvo. Lo saben porque su seguridad viene de Dios, no del hombre mismo, no de lo que le dice el pastor, no por estudiar las Escrituras de pe a pa y entenderlas todas. Aún y con todo eso, su seguridad viene de Dios mismo, porque es una obra de Dios. La salvación es una obra de Dios, no es una obra de los hombres, ni de los pastores, ni de las iglesias, ni de los rituales. Es una obra de Dios. Pablo decía, Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo sabía dónde iba a ir después de morir. Por eso él decía, para mí morir no es un problema, es ganancia. Voy a estar con Dios. Decía el versículo 22, mas si el vivir en la carne, o sea, vivir aquí y ahora, resulta para mí en beneficio de la obra, seguir predicando el evangelio, dice, entonces se me pone una complicación allí. En la balanza, qué difícil tomar esta decisión, pero finalmente no depende de él la decisión. Dice el 23, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero también sigue diciendo, pero yo sé que todavía hay una obra por hacer que Dios me ha encomendado y la tengo que terminar. Pero fíjate la seguridad de salvación que tenía Pablo. Y Pablo no lo consideramos un arrogante. Creo que ninguno de los que leemos la Biblia podemos decir Pablo era un subido. Al revés, era un subido antes de ser cristiano, porque él decía, yo soy fariseo, yo soy judío, de la tribu de Benjamín, yo fui criado a los pies de Gamaliel, yo fui circuncidado al 8º día, yo hacía todo lo que los creyentes sabían que tenían que hacer. Yo era un experto actor del infierno. Pero después de recibir a Cristo, él se humilla y dice, todo eso que yo hacía, todo eso en lo que yo ponía mi valía, todas las estrellas que a mí me decían, vas a entrar al cielo, dice, yo todo eso a la basura. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo y solo por la fe. Dicen en Filipenses 2:12 que
nos ocupemos en nuestra salvación. Oye, pero si tú no estás seguro de tu salvación, ¿cómo te vas a ocupar en tu salvación? Es como si yo te digo, oye, no sé, ve mañana al trabajo y tú me dices, no, pues si no tengo trabajo, ¿qué voy a ocuparme en el trabajo? Pero si tú tienes trabajo, yo te diré, ocúpate en tu trabajo. Si estás matriculado en la universidad o en bachillerato, te diré, ocúpate en tus estudios. Quiere decir, pues métele horas, estudia, prepárate para los exámenes. Bueno, ocúpate en tu salvación. Ya eres salvo. Ya eres salvo. No tienes que ocuparte en alcanzar la salvación. Ya lo eres, ya eres salvo. Entonces, ocúpate, vive como viven los salvos. Haz lo que hacen los salvos. Los salvos no se preocupan por si van a perder su salvación y entonces no están preocupados porque, si hago esto voy a perder mi salvación. No, ellos son salvos. Es más, a una persona salva ni siquiera le preocupa mucho el pecado. El pecado dejó de ser una amenaza que me puede robar la salvación como algunos creen. Y eso no es licencia para pecar, al revés. Una persona que sabe con toda seguridad que es salvo, normalmente lo que hace es que no le atrae el pecado. Puede llegar a pecar, pero no le atrae el pecado. Su corazón está más inclinado en agradar a Dios. Igual que antes había una inclinación a pecar y eso era irremediable, ahora la inclinación es amar a Dios. Y cuanto más me ocupo en mi salvación, menos me acuerdo de lo otro. La salvación no se gana, por lo tanto no se puede perder. La salvación la produce el Espíritu Santo. Y Él es el que da el nuevo nacimiento a una persona. Realmente podríamos sacar una predicación de varios capítulos de cómo ser salvos con toda seguridad. Te puedo decir que Dios inicia la salvación. No eres tú el que busca a Dios, es Dios el que te busca y te encuentra a ti. Dios sella esa salvación con su Espíritu Santo. Dios la garantiza, Dios la sostiene en el tiempo, Dios la hace prosperar hasta que finalmente llegas a comprobarlo por ti mismo y Dios la culmina. Dice Romanos 8, 28 al 30. Este también debería de ser todo el capítulo 8 de Romanos. Deberíamos de tenerlo muy trillado, muy trillado, muy trillado. Dice Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mira, su propósito, el propósito de Dios para tu vida es que fueras salvo. Algunos toman esto como que, bueno, el propósito de Dios es que yo tenga un chalet y un Mercedes y un avión privado. No, olvídate de eso. Es que Dios no está pensando en eso. El propósito de Dios es que tú seas salvo. Hablaba con alguien tomando el café esta mañana, que por eso venimos más temprano a la iglesia, para compartir juntos. Y una de las cosas que concluíamos era que lo más hermoso que tú vas a poder llegar a conocer si eres un hijo de Dios es ver la gloria de Jesús. Ver a Jesús sentado a la diestra del Padre en gloria, eso es lo más espectacular que tus ojos van a ver jamás y que tu ser va a experimentar jamás. Por eso en el cielo hay continua alabanza, porque ahora Jesucristo está sentado a la diestra, porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y Jesús dijo, donde yo estoy, quiero que vosotros estéis y veáis la gloria que el Padre me ha dado. O sea, la vida cristiana no es para que yo aquí y ahora me haga rico y viva de restaurante en restaurante. Si lo puedes hacer, disfrútalo. Pero la gloria que tú vas a ver viendo a Cristo Jesús sentado en su trono, eso es lo más grande que vas a poder ver jamás. Y Dios es tan bueno, tan generoso, que quiere compartir eso con nosotros. Que tengamos el acceso a ver
su gloria. Entonces, olvídate que la vida cristiana consiste en que yo esté muy bien, en que Dios sane todas mis enfermedades, en que no tenga ninguna deuda, en que todo me vaya súper bien, happy hour. No, 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 no. Ver la gloria de Dios. Verla. Deberíamos estar, por eso Pablo decía, el morir es ganancia. Pero si yo lo que más anhelo es ver eso que está oculto a los ojos del mundo, reservado a los hijos de Dios, yo quiero verlo, quiero ya. Moisés le dijo a Dios, déjame ver un poco de tu gloria. Anticípame. Mira, cada vez que tú en tu vida privada buscas a Dios, puedes tener un destello, como dice la canción. Un pequeñito anticipo de la gloria de Dios, que tú vas a caer como, Señor, ¿qué más quiero yo en esta vida? ¿Qué más necesito yo en esta vida? Y alguno está, a ver qué número va a tocar de la lotería, a ver qué me van a poner en Nochebuena de cenar. Por favor, un destello de tu gloria, Señor, un poquito de tu gloria. Y lo puedes tener todos los días si tú entras al lugar santísimo con el Señor. Y va a ser nada comparado con lo que vamos a ver. Y aún así será algo maravilloso. Dice el 29, los que antes conoció. Escucha esto, por favor, porque es muy importante, es una secuencia fundamental. Los que antes conoció, Dios, a los que antes conoció, a esos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fueran discípulos, para que vivieran una vida donde hay una transformación continua. Mira, cuando yo recibí a Cristo, el 10 de febrero de 1992, ese día yo fui salvo, pero yo todavía no lo sabía. No vi ángeles a mi alrededor, no sentí ningún corrientazo, no me desmayé, nadie me impuso las manos. Yo no tenía ni idea de la Biblia, ni idea. La tenía ahí en una estantería, la Biblia de mi colegio católico. Yo era salvo y todavía no lo sabía. Ahora, hubo un proceso donde, fruto de leer las Escrituras, fruto de ser discipulado, fruto de ir renovando la mente y sacando las mentiras y dejando que Dios plantara sus verdades en las predicaciones de los domingos, cogiendo mi Biblia cada día, en ese proceso llega un momento donde yo me doy cuenta que soy salvo. Y esa seguridad la produce solamente el Espíritu Santo, ni siquiera el conocimiento de las Escrituras. Solo el Espíritu Santo. No es una obra intelectual estar seguro de la salvación, no es una obra teológica estar seguro de la salvación, es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es lo que la Biblia tiene muchos nombres para esto, la regeneración, la llenura del Espíritu Santo. Hay muchos factores que juegan allí, pero todos son fruto del Espíritu Santo, todos absolutamente. Dice, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, llamó, justificó y glorificó. Dios tiene el planning completo, no le falta ninguna etapa. También nos dice Filipenses que está persuadido, Filipenses 1:6, dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. A Dios no se le escapa ninguno de sus hijos. Los que son sus hijos van a llegar a la meta. Los que son sus hijos, los que Él predestinó, los que Él conoció, los que Él justificó, Él los va a glorificar. Y va a hacerlo de manera completa. No depende de ti. Tú tienes que creerlo, pero no depende de ti. Es de Él que depende todo. Jamás pienses que algo depende de ti, porque no es verdad. Dice Romanos 8, 14 al 17, y esta parte me encanta. Esta parte ha sido muy importante para mi vida.
Porque el día que yo leí esto, por primera vez, no es que a partir de ese momento yo entendí que era salvo, es que esto me confirmó lo que me estaba ocurriendo. Pero yo no había leído estos versículos. Entonces cuando los leí por primera vez dije, ¡ah! Esto es lo que a mí me está pasando. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo tiene muchos nombres en la Biblia, muchos. Uno de ellos, espíritu de adopción. Cuando mi madre estaba falleciendo en sus últimos días, Dios me recordó en su palabra, antes de fallecer ella, unos días antes, no sé si 2 o 3 días antes, en mi devocional, el Señor Jesús le decía a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, voy a enviar al Espíritu Santo. ¡Wow! Eso para mí fue tan... Porque ya los médicos habían dicho, no hay vuelta atrás, es cuestión de horas o de días. Y el Señor me habló eso, recordándome esto que fue clave al principio de mi vida cristiana, que yo no soy huérfano, yo soy adoptado por Dios. Por eso, por el Espíritu Santo puedo clamar, papá, Abba, Padre. 16. Y este es para mí, este fue un versículo para mí que, bueno, yo lo tengo muy presente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Dónde da el testimonio? No es en el intelecto. No es en el intelecto. No es en los sentimientos. Ay, Dios me ama tanto. No. Ay, yo comprendo las escrituras, yo soy hijo de Dios, porque aquí la teología y el Cristo y el único y murió y tal, y el intercambio. No. Es de su espíritu a tu espíritu. Lo que ocurre es que muchas veces tenemos al espíritu desentrenado. Lo tenemos ahí como metido en un cajón. Y vivimos la vida cristiana muchas veces con el alma. Y ahí es donde entramos en, uy, soy salvo, pero no estoy seguro. Pero estos están seguros porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces yo me acuerdo, al comienzo de mi vida cristiana, predicarle a mi familia. Y yo no sabía cómo predicar, no sabía cómo evangelizar, no sabía casi nada, pero sabía una cosa. Había una cosa que yo tenía absolutamente segura, y es que yo era hijo de Dios. Y yo quería que ellos tuvieran lo que yo tenía, pero yo no sabía exponerles el evangelio. Entonces yo decía, es que Dios es lo más maravilloso. Y es que Dios te da identidad. Pero yo no sabía argumentar, no estaba preparado, pero sabía que era hijo de Dios. Y no lo sabía aquí, lo sabía en mi espíritu. Mi hombre interior estaba absolutamente rendido y convencido de esa verdad. Nadie me la podía negar. Por eso el testimonio personal de tu conversión es tan importante. No se trata de que le digas a la gente que antes eras un borracho y un drogadicto y ahora no lo eres. No se trata de que, uy, es que antes yo robaba y ahora no. No es tanto eso. Es de la manera en que tú llegas a esa seguridad y tú dices, esto no me lo roba nadie. Es que se puede caer el mundo entero y yo moriré sabiendo, aunque caiga una bomba atómica, que yo soy hijo de Dios. Y esa es mi seguridad. ¿Y por qué es mi seguridad? ¿Porque soy pastor? No, porque su espíritu todo el tiempo me lo está recordando. Es una identidad que está dentro de ti. Ese no lo dice la teología. No hay ninguna teología que pueda explicar eso. No hay ningún curso bíblico que pueda explicar eso. Si tú eres salvo, tienes que saberlo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dándote testimonio.
Tienes que oírlo, tienes que percibirlo, tienes que entrenar tu espíritu. Entonces, esos son los 4 tipos de personas. Yo no sé en qué grupo puedes estar tú, pero espero que toda esta exposición te ayude a estar en el grupo correcto, en el mejor de todos los grupos, que es este último, ser salvo y estar totalmente seguro de que lo eres. Eso te va a llevar a vivir una vida descomplicada. No, que es que un pastor dice por allí que si se diezma o no se diezma, es que un pastor dice por allí que si se pierde la salvación o no, es que si el arrebatamiento es antes o después. Pamplinas, si tú eres salvo, tú vas a estar tranquilo, vas a estar viviendo y haciendo lo que agrada a Dios. No te va a importar si otros te rechazan o te juzgan, no te va a importar lo más mínimo, porque tienes lo más importante y estás totalmente seguro de ello. Ahora, yo decía que hay un 5º grupo. Una vez Nicodemo se acercó a Jesús de noche, porque era un poco temeroso de que los judíos lo criticaran por hablar con Jesús, y Nicodemo era un sacerdote, era uno de los fariseos, y él estaba buscando la verdad. Y quizá ese grupo es pues gente que está en la búsqueda, que sí le interesa descubrir la verdad. Y Nicodemo le hizo preguntas vitales a Jesús, vitales, cruciales. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y Jesús le dice nacer de nuevo, pero ¿cómo se hace eso? Él estaba pensando, ¿qué tengo que hacer yo para nacer? No, tú no puedes nacer de nuevo, es del Espíritu. Entonces Jesús le dice, y yo creo que Nicodemo lo veremos en el cielo, porque cuando Jesús muere, vemos que Nicodemo lleva 100 libras de mirra y aloes y todas las cosas que se utilizaban para los entierros en aquella época. ¿Sabes el valor de esas 100 libras de lo que llevó Nicodemo para embalsamar a Jesús? Al equivalente de hoy en día sería más o menos como 150.000 euros. ¿Tú te imaginas que alguien coja de sus ahorros 150.000 euros en bienes materiales y los lleve para honrar a un muerto? Solamente si creía que era el Mesías, porque si no, no creo que hubiera gastado tanto dinero. Pero Nicodemo estaba buscando la verdad. Hubo otros que le dijeron a Jesús, Señor, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Bueno, y entonces, Jesús lo preguntó, y uno dijo, bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas, Y Jesús le dijo, no estás lejos. Claro, está cerca, pero todavía no estaba dentro del reino de los cielos. Te voy a dejar una tarea para esta semana. Si estás interesado, pues aplícate a ello. Leer Romanos capítulo 8 y Juan capítulo 3. Esos 2 capítulos de la Biblia pueden cambiar tu vida para siempre. Pueden cambiar tu forma de vivir para siempre. Pueden hacer una gran diferencia si tú lo crees. Si leyendo esas porciones de la Biblia escuchas al Espíritu hablarte a tu espíritu. Porque no quiero simplemente que hagas un ejercicio intelectual o de memorización, que es bueno, es muy bueno, pero no quiero que te quedes solo allí, sino que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Que cuando estés leyendo Romanos capítulo 8, Juan capítulo 3, tú oigas al Maestro, a tu Salvador, al Mesías, al Hijo de Dios, por su Espíritu, hablándote a ti, palabras de verdad, palabras de vida eterna, palabras que van a cambiar tu destino y tu estilo de vida aquí y ahora. Nos ponemos en pie, vamos a